es un pueblo anfibio. ¿Y para una mujer es difícil vivir aquí? Empezó a llover. Para ti, ¿cuál sería el mayor reto de vivir aquí? Hola a todos, bienvenidos a Camila Carballo Inside. Si es la primera vez que pasas por acá, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y esto es un canal variado, donde me encuentro en la bella Santa Marta, una de las ciudades que más me ha gustado de Colombia. De hecho, ya llevo unos cuantos días en esta ciudad porque me resulta bastante tranquila, además que estoy muy cerca del mar y el mar y yo somos muy buenos amigos. Entonces, la verdad es que pienso estar por un tiempo aquí en Santa Marta. Hoy quiero llegar y quiero que tú me acompañes, obviamente, hasta la Nueva Venecia. Este es un lugar que llevo muchísimo tiempo con deseos de conocer. Quiero conocerlo por lo particular del lugar. Es un pueblo anfibio. Así que quédate hasta el final si te gusta conocer lugares interesantes. De momento tenemos que llegar hasta Tajonera, algo así. Y de ahí pues tomar una lanchita o un bote que nos lleve hasta este pueblo. El video de hoy promete, así que quédate hasta el final. Decirte que encontrar el cartel de Santa Marta vacío es una bendición, porque siempre hay muchísimas personas que vienen a hacerse su foto. Una de las cosas que me llama la atención es cómo aquí en Santa Marta muchas personas se ejercitan constantemente. Así que yo tendré mis madrugadas como en Cuba para hacer mis ejercicios, porque cuando viajas pues como que te abandonas un poquito, pero no se puede abandonar. En la constancia está el éxito. Prometo empezar a correr de nuevo y volver a mi rutina de ejercicio, no importa dónde esté. Lo importante es ser constante y no lo he estado haciendo. Pero bueno, vamos a continuar el trayecto porque el video de hoy, de que promete, promete. No, no llega. Está al revés. ¿Sí pega el sol? Sí, el sol está fuerte. Otra vez yo no tengo. Que le tomen la foto, que le tomen.
que yo venga, yo le mando un guineo allá. Mando un guineo. Perro. Ah, esta casa se comunica con aquella. Sí, esta es la de mi suegra y aquella es la mía. ¿Este tanque almacenan aquí el agua? Sí, Sí. ¿De dónde viene el agua? del caño. ¿De dónde? Del caño. Del caño. ¿Y cada cuántos días van y buscan el agua? No, hay unos señores que van y la buscan y la venden por casa. Por casa la venden. ¿Le tocan una cantidad? ¿Sí? Ah, qué bonita casa. Sí, quien te llama Ronald. Qué bonita. ¿Es fresca? Sí. Sí. Ah, está muy bonita. ¿Aquí qué se hace? Aquí se hiela el pescado. ¿Se qué? Se hiela el pescado. Se mete en agua. No, en hielo. Cuando montes aquello, se pescan los pescadores. ¿Y cómo es la vida aquí? Pues tienen que, los que no pescan, tienen que trabajar con canoa, hacer casas, hacer obras. Pero aquí más bien se vive del pescado. ¿La electricidad dónde sale? De allá de Sitio Nuevo, tienen un cable grande que la trae acá. ¿Todos los días tienen electricidad? Sí, aunque a veces falla demasiado por los tiempos y tormentas que se van. ¿Tienen escuelas? Sí. ¿Hasta qué edad se estudia? Empiezan a estudiar desde los 5 a 6 y la mayoría termina a los 18, 17. así. O sea que todos se conocen. Sí, exactamente. Como es un pueblo pequeño, todos nos conocemos. ¿Y cómo haces, por ejemplo, para jugar con tus amiguitos? También tenemos una cancha, hay billares, hay iglesias, hay varios formas. ¿Qué día celebran? Los días de fiesta o sábado o domingo que las personas toman. ¿Y la tienda tiene precios buenos? Los precios son muy caros. Son caros. Sí. Por ejemplo, si una gaseosa cuesta ya 2.000, acá la venden a 3.000. Por el traslado. Claro. El baño de aquí tiene inodoro. El de la Sí. casa también. Los que no traen inodoro le hacen un huevo en el piso para que las personas puedan. Ah, pero estos de aquí sí tienen inodoro. Sí. Yo sí creo. Ya. Ah, es un baño normal. Sí, solo que tiene. Sí. ¿Y el agua es de dónde? La traen de allá de Sitio Nuevo por el caño Magdalena y unas personas de aquí van a coger agua y la traen y la venden por casa. Ahí mismo procesan el agua. Sí, se vuelve como agua, este agua potable. O sea, ahí hay unas máquinas y esos paneles solares trabajan con el agua potable para que sea de mayor consumo. Eso lo hizo Ingemar. Ahí nada más están manejando son 2.000 litros de agua diario. 2.000 litros diarios. Diario que no, prácticamente de aquí para que manejaran como 5.000 litros para que fuera suficiente para toda la población. ¿Cuánto vale el agua por casa? La caneca más o menos de 250 gramos, de 250 litros, cuesta 2.000 pesos. Y el piso esto de aquí está súper bien. Mi mamá se quiere en la otra casa. Ah, Ella lleva. da. Gracias. Bien. ¿Aquí cuántas familias viven? 2 familias. 2 familias, ¿cuántas personas más o menos son? Pues está mi mamá, mi papá
y mi hermano y yo. Y mi otro hermano que tiene la mujer y un niño. ¿Y qué hacen, por ejemplo, cuando hay ciclones? Gracias. Ah. Los ciclones. Los ciclones. Nada, nos guardamos. ¿Las casas se mueven? Sí, pero hay casas que están bien estables. ¿Y cuándo es que siente, por ejemplo, que más se mueve la casa? Con el viento y las tormentas están a su punto más alto. ¿Y qué sientes viviendo, por ejemplo, en el agua, sobre el agua? Sobre el agua. Se siente bien y se siente mal porque no puede salir uno para todas partes sin tener una canoa, porque ahí se transporta en canoa. Ajá. ¿Todas las familias tienen canoa? La mayoría. Por ejemplo, aquí hay 4 canoas. Aquí ustedes tienen 4 canoas. Sí, o sea, aquí y allá. ¿Cómo es la vida para ti aquí? Bien. Bien. Sino que ya uno aquí lo que pasa es que uno tiene que acostumbrar a estar aquí viviendo porque los padres de uno se criaron aquí. ¿Tienes alguna sensación rara, por ejemplo, cuando vas a tierra? Me siento raro porque ya uno está acostumbrado a estar aquí. ¿No te da mareo nada? No, ¿Y para una mujer es difícil vivir aquí? un poco. ¿Por qué? Porque uno aquí no tiene dónde, o sea, uno aquí si no tiene canoa no puede salir para una parte, ¿sí me entiendes? ¿Hacen fiesta? Sí, O sea, que aquí mismo está el amor de tu vida. sí. No lo vas a encontrar en otro lado. No. Si una mujer pare, ¿cómo hace para parir? Aquí la trasladan al puente de salud y del puente de salud la llevan en la ambulancia y la trasladan para allá, para otros hospitales de Barranquilla, de Soledad. ¿Y si alguien muere? Sí, o sea, si se pone mal y muere aquí, ya lo dejan aquí. Pero, o sea, si va para allá, ya otra vez lo devuelven. ¿Tienen internet? Sí. ¿De cuánto es el salario aquí? Mínimo, el diario son 200 a 100 mil. Y cuando tengo que las pescas siguen como un poquito así malitas, 50.000 pesos. Eso es lo que llevan los pescadores todos los días a su casa. Sí, claro. Por ejemplo, las mujeres, ¿dónde es que se arreglan los pelos, las uñas? En un salón, que hay un lugar que hay aquí que es ahí mismo. Ah, entonces se montan en una canoa y van hasta ahí. Sí, vamos hasta allá. ¿Y la tienda está abierta todo el tiempo o tiene horarios? No, a veces la abren a las 7, depende, porque aquí las tiendas no tienen horario. A veces las abren a las 7 y unas que las cierran a las 7:30, unas a las 8, unas a las 10, así. Ahora, por ejemplo, cuando me vayan a dar el tour, ¿puede que la tienda esté abierta? Sí, ¿Cómo usted se ve dentro de 5 años? entre 5 años. Sí. Muy bonita, muy joven. Excelente. ¿Y cuál es su sueño? Mi sueño. Sí. Salir adelante. Salir adelante, dar una educación a mis hijos excelente. ¿Cuántos niños tienen? 3. Tienes 3. ¿Y los perritos qué hacen? ¿Igual? ¿Aquí? Sí, se tiran. Ah, y cuando van a hacer pipi y eso, aquí arriba. No, a veces aquí o si no en el patio. ¿Qué patio? Un patiocito que está acá. Ah, ¿se puede pasar? Con cuidado. Sí, sí. ¿Qué tiempo más o menos se demoran haciendo una canoa? Depende de cuántas personas lo trabajen. Por ejemplo, aquí trabaja mi papá conmigo, que tardamos más o menos 10 días para hacer una canoa del grande esa, de la que usted ve ahí, la roja. 10 días. ¿Y cuánto vale ¿Cuánto vale? Sale- venderla? ¿Cuánto vale venderla? Esa más o menos sale por 12 millones a 13 millones por el material que se hace. Si es con un material bueno, sale Cuesta caro. más. Sí, pero si la hace con un material menos caro, sale más económico. ¿Eso? Bueno, aquí estamos que vamos a dar un recorrido por el pueblo. Es un pueblo acuático, le dicen el pueblo anfibio. Parece que va a llover, pero en el caso de que llueva, pues esta familia pues me acogerá hasta que me pueda ir. No sé, vamos a ver. ¿Cree que vaya a llover? No. Dígame que no vaya a llover. Yo creo que no. ¿Cree que no? ¿Sabe desde cuándo están estas casitas? No. Estas casas tiene aproximadamente como 60 años, creo. Si no estoy mal, creo que han dicho
aquí los que habitaban antes en este pueblo. ¿Eso redondo qué es? Esto es aquí como una jaula para meter peces. Ah, entiendo. Y aquí todos, obviamente, se conocen. Sí, claro. Ahora le van a decir, ¿quién era la extranjera que llevaba? Pues le dice, una cubana. Y empezó a llover, algo que no esperaba que pasara. Oh my God. Hay casitas, como se pueden dar cuenta, que necesitan más reparación, otras menos. Bueno, un paseo diferente con la Cami, un paseo bajo la lluvia, en canoa, como si estuviéramos en Venecia. ¿Dónde usted va a encontrar un video así? Por favor, déjame un mega like, porque estar bajo el agua en Venecia, con agua, en la Nueva Venecia, eso no lo va a encontrar en ningún lado. Bueno, mucha música. Ah, esta es la zona de piso. Sí, claro. Hello, por ahí. Estas son las famosas casitas de pilotaje. Bueno, esta es la sala múltiple donde hacen muchísimos eventos. Vamos a bajarnos para mostrarle la zona que sí puedes caminar. De lo contrario, pues sabes que necesitas, en este lugar, necesitas literalmente una canoa. Que la canoa puede ser de madera o como esta, por ejemplo, que esta sí es más costosa. Gracias. ¿Y entonces aquí qué hacen? Aquí vienen y se reúnen, hacen actividades y aquí entregan cosas aquí. Palafito, la Nueva Venecia. ¿Cada cuántos días la abren? En el año la están abriendo como 4 o 5 veces. 4 o 5 veces nada más. ¿Viene el sacerdote de algún sitio? Sí, viene el sacerdote de Citurnuevo Magdalena. ¿Y esa es la cancha? Sí, esa es la cancha. Y ahí fue ahí donde mataron los muertos ahí en el 2000 aquí, y en la masacre que hubo aquí. Bajo la lluvia en Venecia, like para seguir haciendo contenido como este. Para venir hasta aquí necesitan una canoa. Sí, claro. ¿Y juegan todo el día o tienen horario en específico? ¿Lo cierran? No, eso juegan todos los días a partir de las 7 de la mañana, está esto abierto y cierran a partir de las 6 de la tarde. Okay. O sea, se puede jugar aquí porque si hubiesen ahí de electricidad, pudieran jugar de noche también. ¿Y estos asientos es como para que disfruten del espectáculo? Sí, y esto se llama que las gradas. Las gradas. Me pongo a pensar en las niñas, ¿no? Y me comentaba el amigo que me está haciendo el tour que dice que cada cierto tiempo pues vienen a darles talleres. De lunes a viernes hay una fundación que le dan talleres, entonces ya ahí ellas se entretienen. A diferencia, por ejemplo, de aquí de la cancha, que como que hay más libertad, se pasa mejor, digo yo. El pueblito es pequeño, viven unas 3.000 personas y hay unas 500 viviendas aproximadamente. Me comentaban que, por ejemplo, en una misma vivienda pueden vivir hasta 15 personas, o sea, 3 generaciones. Yo llevo en Colombia un buen tiempo y te aseguro que es el primer aguacero que me agarra en Colombia. Vaya, yo compré una sombrilla y yo dije, ¿para qué compré una sombrilla si la sombrilla no me va a hacer falta? La llevaba siempre en el bolso y hoy empezó la lluvia. Bueno, nada, Nueva Venecia con lluvia. Bueno,
Por acá también hay un parque para que los chicos jueguen. El puentecito que es de pilote, por allá también hay unos pilotes. ¿Sabes qué significan estas cruces aquí? Sí, eso significa, son las piedras de cada muerto que mataron. Aproximadamente fueron 22 miembros de la comunidad que mataron aquí. Y cada piedra esa representa a los miembros. Aquí bajo la lluvia vamos a recorrer el pueblo de Nueva Venecia. Para ti, ¿cuál sería el mayor reto de vivir aquí? El mayor reto sería, cómo movilizarnos aquí y eso, porque uno en tierra uno puede caminar y eso. Pero aquí no. Aquí no, y ya que si no hay canoa, nadie sale. Este mural lo hicieron ustedes los estudiantes. Sí, claro. ¿Y esta es la escuelita? Sí. ¿Y cuáles son los horarios? Los horarios es de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana. Tienen que estar aquí los estudiantes aquí a la escuela, esa hora. Y la hora de salida tienen que ir a recogerlo a las 12:30, sino 1 de la tarde. ¿Y por qué esa hora? ¿Por la tarde no dan clase? No, porque por el motivo que los profesores tienen que venir de la ciudad de Barranquilla para trasladarse hacia acá. ¿Cuántos cursos se dan aquí? ¿Hasta qué edad se estudia? Hasta la edad que usted quiera estudiar y eso. Sí, pero no es, por ejemplo, hasta 11, 12, ¿hasta cuándo? Hasta 11 nada más se estudia aquí. Hasta 11, ¿y después qué hace? Después que hacen, si sacan el mayor puntaje en las pruebas IFE, son becados. Pueden estudiar en cualquier universidad, en la del Magdalena o en la del Atlántico. Pero si en caso tal no llegan a sacar el mayor puntaje, se encuentran las corporaciones como el SENA y eso. Pueden estudiar en el SENA y eso. Ok, ¿y esta planta, por ejemplo? Esa planta es la que están trabajando, que están construyendo el colegio nuevo que están haciendo ahí. Aún nos falta por recorrer la Nueva Venecia, así que vamos a seguir bajo la lluvia recorriendo Nueva Venecia. Esta, por ejemplo, también es otra aula de 7º grado. Sí. Miren los pupitres. Bueno, creo que debería acercarme un poquito. ¿Puedo poner el pie ahí? Sí. Con confianza. Con su pizarra y todo. Ahí están todos los pupitres, muy bonitos. El puente se empieza a poner maluquito para acá. Entonces hacia allá no podemos seguir. Por ejemplo, aquí también hay otra aula donde estudia décimo. No, lo otro es que hay que tener mucho cuidado de no caerse porque los pisos no están muy buenos que digamos. Aquí estudia 9º grado. Esta sería la biblioteca Esilda Castillo. ¿Quién fue Esilda Castillo? Esilda Castillo fue la primera profesora en la que construyó el colegio y el nombre ahí, el por honor. ¿Por qué tienen esos palos? Esos palos donde van, todos los... para alar. ¿Sí? ¿No? Para construir el colegio y eso. Es para construir. Ok. Bueno, para allá el puente sí no se puede pasar porque está en muy mal estado. ¿Y aquí puedo poner el pie donde sea? Sí, claro. Oh my God. Pise. Pise por ahí, dale, con confianza. Dice que pise con confianza. Vaya, tremenda aventura. Y esto acá donde viene la electricidad solar de la cancha. Entonces me decía que esto lo habían dado los japoneses hace como 15 años. Sí. Lo mandaron a construir. Sí. Y que aquí visitan varios turistas el lugar. Sí, claro. Hay unos tours también que se dan. Y siempre que llueve tienen que sacarle el agua a la canoa. Sí. Y entonces nosotros nos vamos ahí en esa que dice sueño cumplido. Sí. Bueno, espero que sea
haber podido cumplir este sueño aquí en la Nueva Venecia con mucha lluvia. Esto vendría siendo como una pista de baile también, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. Ya hacen muchos eventos. Muchos eventos. La iglesia ya te la mostré, por allá, la cancha, el puentecito. El amigo que me está haciendo el tour, que ha estado excelente, me buscó sombrilla y todo, y me lleva con la sombrilla ahí ayudándome todo el tiempo. Entonces, no sé qué les está pareciendo este video, para mí es algo completamente nuevo. Yo en Cuba nunca había visto un pueblo así, con estas características, y es algo que me llama muchísimo la atención. Este pueblo tiene sus características y nada, yo creo que lo más difícil de acá sería el tema de no poder trasladarte cuando quieras si no tienes una canoa. Entonces, hoy no te he contado realmente cómo ha sido mi viaje. Salí de Santa Marta en una buseta hasta Tazonera. En Tazonera tomé otro vehículo que me trajo hasta donde salen las barcas para acá, para la Nueva Venecia. El precio, más o menos para que tengas una idea, fue de Santa Marta hasta Tazonera 20.000. El vehículo que me trasladó hasta donde se toman las barcas, 5.000, y después me ajusté a un precio. Y bueno, miren la fiesta que vienen los chicos, ellos vienen muy contentos, muy contentos. ¿Qué dicen? Ay, desde pequeñitos aprenden a manejar la famosa barca. Hay barcas que son a motor, que son más caras, y hay barcas que son de madera, que son mucho más económicas. Gracias, Carlos. Bajo la lluvia, cantando bajo la lluvia. Camila, bajo la lluvia, mi amor. ¿Qué es esto? Bajo la lluvia. Vaya, que estas imágenes que estoy grabando aquí en el pueblo de Palafito no las vas a encontrar en ningún canal de YouTube, porque ninguno se mojó como me he mojado yo. Dicen que para comer pescado hay que mojarse, lo que ustedes saben. Y yo, por supuesto, que más que mojada estoy. La Nueva Venecia está al norte de Colombia, en el departamento Magdalena, en la Ciénaga Grande. El pueblo tiene 730 kilómetros y tuvo sus primeras casas hace más de 200 años. Unos pescadores pusieron sus casas sobre la orilla de la ciénaga y así se fue llenando. Hacer la cancha acuática costó 655 millones de pesos colombianos. Se inauguró en el 2005 por Falcao, quien fue una de las máximas figuras del fútbol en Colombia, muy querido por su pueblo. Hay una tendencia en los últimos años a romantizar la pobreza en los audiovisuales y en las redes sociales. Había visto imágenes de la Nueva Venecia que son muy distantes de la realidad que vive este pueblo anfibio. Un pueblo que necesita, entre otras cosas, de condiciones externas para comunicarse con la civilización, como son las famosas canoas. Pobladores de este sitio, al querer irme y no poder hacerlo por dos factores: la lluvia y que necesitaba de una canoa para poder salir. Como dijo mi querido Virgilio Piñera, la maldita circunstancia del agua por todas partes, o bueno, como diría Chekhov, el agua me atrae como a una gaviota. Usted decide cómo ver el vaso, medio lleno o medio vacío. Llegar hasta este sitio me hizo palpar otras realidades y no pensar que somos el ombligo del mundo. Aquí la vida se resume en pescar y tener hijos. La verdad es que para vivir aquí tiene que gustarte muchísimo el mar. Imagínate estar rodeado y no tener agua potable. Sin canoa no puedes salir a ninguna parte. Me contaban sobre la solidaridad de sus vecinos cuando en las casas no hay canoa. El vecino te la presta para que puedas ir a tu destino. Agradezco de corazón a la familia que me acogió y me ayudó con este material. Aquí en Colombia me he encontrado personas muy, pero muy buenas. Este es el centro de acopio de los residuos sólidos. Antiguamente era un criadero de pollos. Pasan a recoger la basura una vez al día, según me dijo mi buen amigo Roykin 50, que también estuvo por acá.
Lo que sí es cierto es que el pueblo se cae a pedazos. En cualquier momento pasa un ciclón y muchas familias se quedarán sin hogar. Aquí los menores no tienen ni cómo llegar hasta sus aulas, porque prácticamente el puente se quedará sin tabla. Los maestros muchas veces les resulta difícil llegar por lo largo que son los traslados y por el clima. Recordemos que este niño será el futuro de este pueblo, a menos que lo abandone. Y la verdad es que aquí, como en muchos lugares que he visitado, están anclados a su tradición. Como expresó la joven que entrevisté, hoy fue un viaje diferente, donde se me movieron maripositas en el estómago. Me encantaría saber tu opinión sobre la Nueva Venecia. Si llegaste hasta el final, déjamelo saber con un comentario. Recuerda dejar tu like para que YouTube muestre el video y así lograr difundir el mensaje. Te mando un besote bien grande y nos vemos en el próximo video.